porque de verdad le digo, la posición que usted tiene en Dios es lo que a usted lo va a mantener seguro en medio de tanta inseguridad que se está viviendo hoy en día. Le están viviendo los niños, los jóvenes, los adultos, todo el mundo, esta nación. Y cuando aquí, dice una señora que yo conocí, que cuando aquí hay gripe, en los países de nosotros hay neumonía. O sea que si aquí hay inseguridad, imagínense en los países nuestros. Amén. Así es que, y yo sé que hay muchos personajes en la Biblia que ellos fueron pues posicionados por Dios, ¿verdad? Para cumplir con su propósito. Y entre ellos podemos ver el caso de Noé, podemos ver el caso de cuando Noé construyó el arca para que él junto a toda su familia se salvaran, amén, del diluvio, que fue la tierra destruida por ese diluvio. Así es que vemos que Noé fue obediente al mandato de Dios. También vemos a Abraham, fue otro que tuvo también que salir de su tierra, y aunque no obedeció al principio, en su debido tiempo, pues sí se posicionó en donde Dios lo pudo bendecir. Moisés, Josué, Gedeón, Débora y muchos otros más, pues podemos seguir hablando, pero quiero hablar de una mujer en la Biblia que, aunque de una manera extraña, Dios la posicionó de una manera poderosa, y esa mujer se llama Esther. Y precisamente pues la escogí a ella por el ayuno que estuvimos haciendo, que estamos haciendo todavía hay quien está todavía hasta las 5:59 de la tarde. Pues porque esta mujer, y déjeme decirle, yo la cita bíblica que le pueda dar es: lea el libro de Esther. Son 10 capítulos, porque yo no tengo el tiempo aquí para leerle la cantidad de versos bíblicos que mandaría pues esta plática, esta prédica, esta palabra que Dios está trayendo hoy. Pero en el primer capítulo, yo se lo voy a ir narrando así, pues está hablando de que el rey Asuero, que realmente su nombre es Jerjes, él tenía a su esposa, la reina Vasti. Y la reina Vasti, bueno, pues él estaba ahí haciendo un gran banquete, él estaba desplegando todas sus riquezas allí, mostrando todo. Y este rey pues mandó a buscar, ya cuando estaba borracho, estaba ebrio, mandó a buscar a su esposa. Y ahí entonces ella le dijo que no iba a ir. Bueno, sucedió algo de que él entonces tomó decisión junto con el consejo de los que estaban ahí con él en el palacio, de que ella ya no sería más la reina. Ok, ya ese primer capítulo, ahí se va la reina Vasti, y esto entonces trae una oportunidad que usted dirá, bueno, pero fue destituida una mujer para entonces venir otra a ocupar su lugar. ¿Dónde estaba Dios en el asunto? Bueno, nosotros aquí en el libro de Esther no vemos la palabra Dios en ningún lado, pero es cuando más vemos la mano de Dios, la providencia de Dios trabajando en esta historia. ¿Por qué? Porque vemos como que Dios es ¿verdad? En su providencia, aunque las cosas no se estaban llevando a cabo de la manera correcta, pero Dios estaba permitiendo y acomodando las cosas para que el plan de Él se cumpliera. Amén. Y muchas veces nosotros estamos en la misma manera. Nosotros estamos conduciéndonos de una manera que a Dios no le agrada, y caemos en situaciones, nos metemos en unos líos y en unos rollos que decimos después, pero ¿cómo llegué aquí? Y decimos, pero ¿dónde estaba Dios cuando yo me resbalé de esta manera? Bueno, Dios estaba en el mismo lugar. Donde tú lo dejaste, ahí se quedó Dios. Lo que pasa es que muchas veces nosotros pues hacemos las cosas incorrectas. Y vemos que Mardoqueo, en el capítulo 2 nos habla de Mardoqueo. Aquí hay 4 personajes muy interesantes. Está el rey, a Vasti la vamos a dejar fuera, pero está Mardoqueo, está Amán y está Esther. ¿Ok? Entonces vemos que en el capítulo 2 nos está hablando de Mardoqueo. ¿Quién era Mardoqueo? Mardoqueo era uno de los descendientes de la tribu de Benjamín que fueron llevados cautivos a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Pero hubo un retorno a Jerusalén otra vez, hubo un retorno a la tierra prometida. Sin embargo,
muchos de ellos hicieron? Que se quedaron en Babilonia. Por eso muchas veces nosotros caemos en las situaciones que caemos porque estamos en el lugar incorrecto. Pero aún ahí la providencia de Dios, cuando Dios tiene planes y propósitos contigo, vamos a ver su mano. Porque la providencia de Dios es como el guante, ¿verdad? Que va manejando la situación. Y vemos que Mardoqueo tenía una prima. Murió los padres de Hadasa o Esther, que significa estrella, mueren, y entonces Mardoqueo, su primo, se quedó, la hizo hija adoptiva y la crió. ¿Qué sucede? Que un día el rey estaba, parece que muy entristecido, no sé, el rey Jerjes, y dicen, bueno, vamos a tener que buscarle al rey una reina. Vamos a buscar muchachas vírgenes, todas doncellas, para que vengan, y era como un concurso de belleza. Pues ellos recogieron todas las muchachas vírgenes, bonitas, y la trajeron a la casa donde la iban a preparar. Había una casa que por un año tenían que ser preparadas. 6 meses con mirra y aceite, otros 6 meses con otras cosas, hasta que la muchacha estuviera lista para ir a la presencia del rey. Y aquella mujer o aquella doncella, aquella virgen que el rey escogiera, esa iba a ser la reina. Y aquella que no escogiera, se iban a una segunda casa donde estaban las concubinas, y esas mujeres ya no podían salir más de ahí. O sea, esas mujeres, si no eran escogidas como reina, iban a estar ahí en el harén del rey. Cuando el rey le pareciera, la tenía que llamar por su nombre. Y me imagino que había muchas que tal vez nunca la llamó. Pero fíjese algo, cuando Dios tiene plan con nosotros, que dentro de esas vírgenes escogen a Esther, a Hadasa, y la traen, y desde que llegó, desde ese momento, Dios le dio un favor y una gracia con el eunuco que velaba en la casa, que cuidaba esa casa a las mujeres. Y cuando la vio de una vez, le dio lo mejor a ella. Le puso 7 mujeres de especialistas para prepararla, le dio todo lo mejor. Le dio porque se ganó el favor de este hombre. Y resulta que cuando a Esther se le llega su tiempo de irse a presentar al rey, dice que ellas caminaban desde la casa donde estaban hasta el patio donde estaba del palacio. Me imagino que esa era la pasarela que usaban. Y déjeme decirle que cuando el rey vio a Esther, se enamoró de ella, le agradó y le puso la corona de reina. ¿Usted se cree que eso es casualidad, que era por la belleza de Esther? No, era el favor de Dios sobre ella porque Dios tenía un plan. ¿Sabe por qué? Porque ya el enemigo tenía un plan y Dios lo conocía desde mucho antes, porque Dios conoce todo desde antes de la fundación de este mundo. Ya Dios conoce los planes que el enemigo tiene en tu contra. Amén. Porque dice la palabra de Dios que el enemigo vino ¿para qué? Para matar, robar y destruir. Pero Dios vino para dar vida y vida en abundancia. Entonces vemos que ella la hace reina y otra vez se regresa a la casa, porque no vivía tampoco ahí en el palacio, tenía que regresarse a la casa donde ella, pues ahí la atendían y todo eso, tenía su casa, porque así era la costumbre, así era la ley en ese tiempo. Ahora bien, Esther ni ninguna persona, aún ella siendo la reina, podía venir delante del rey sin que él la llamara. ¿Por qué? Porque podía morir. Podía morir si el rey no le estiraba, no le extendía el cetro. ¿Ok? Para decirle ok. Y entonces ella tenía que tocar el cetro y entonces podía entrar. Entonces sucede algo, hay un desarrollo de toda esta historia. En el capítulo 2 vemos ¿sí? a Esther cuando va a la casa y todo y se convierte en reina. En el 3 entonces vemos la trama. Vemos que Amán, enemigo del pueblo judío, trama destruir a los judíos. ¿Por qué él tramó esto? Bueno, Esther nunca dijo cuál era su nacionalidad, porque Mardoqueo se lo prohibió.
Pero Mardoqueo siempre estaba a la entrada del palacio y se paseaba por el frente de la casa de las mujeres a ver cómo le iba a Esther. Sucede que el rey aumenta, todo esto le estoy narrando es para no tener que entrar a leerlo, pero yo de verdad le insto que usted lea el libro de Esther. Entonces, ¿cómo le digo? Amán, entonces, el rey lo ascendió, lo puso como primer ministro, el hombre estaba por allá arriba, se le subieron los humos y todo aquello, y por orden del rey, todo el mundo tenía que doblar sus rodillas delante de Amán. Cuando él pasaba, era como rendirle pleitesía. Por orden del rey. Entonces, ¿qué sucedió? Que veían que Mardoqueo no se doblaba. Y le dice, oye, ¿y tú por qué no le hace la reverencia a Amán? Y él le dejó saber que él era judío y no lo hacía. Entonces, ¿qué hicieron? Se lo dijeron a Amán para que Amán entonces tomara carta en el asunto. Cuando se lo dijeron a Amán y ya le habían dicho cuál era el pueblo de Mardoqueo, no solamente él dijo, ok, voy a acabar con Mardoqueo, sino que dijo, voy a acabar con el pueblo judío. Voy a acabar con esa raza, esa nación tiene que desaparecer. Tienen que desaparecer. Bueno, con eso ya como dicen, de plataforma, vamos a ir a, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a ir al capítulo 4, creo que podemos ir. No, en el 3, es donde está el plan. Entonces, aquí la palabra de Dios nos dice que Amán se sintió mal porque Mardoqueo no le rendía pleitesía, no se le doblaba. Y entonces dijo Amán, estoy en el capítulo 3, verso 8. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. Fíjese usted, ellos mismos reconocían que las leyes del pueblo de Dios eran diferentes a los demás. Si de nosotros pudieran decir eso, ¿verdad? Que somos diferentes a los demás, gloria a Dios. Dice, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey se quitó el anillo sin importarle de su mano y le dio a Amán, hijo de Amedata, a Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo para que hagas de él lo que bien te pareciera. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, a celebrar lo que habían hecho, ¿verdad? De ese decreto que habían mandado. Pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Estaba conmovida. Fíjese que el decreto de muerte que Amán dictó en este capítulo 3 del libro de Esther era para todos los judíos del imperio persa.
El imperio persa era, pero bastante, abarcaba bastante, era un imperio muy poderoso después que cayó el imperio de Babilonia. Y dice, por lo tanto, también incluía a aquellos en la tierra de Israel. Hermanos, si este decreto de muerte se llevara a cabo, usted sabe que también la línea por donde venía Jesús, el Salvador nuestro, se hubiera ido. O sea, era un decreto de muerte a un nivel donde venía en contra de los planes de Dios. Y déjeme decirle algo. Hay algo que usted y yo tenemos que entender. La palabra de Dios dice en Jeremías 29:11 que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. ¿Correcto? Pero cuando viene y se levanta el enemigo con un decreto para venir a matar, para venir a robar, para venir a destruir, como dice Juan 10:10, usted y yo tenemos que pararnos. Usted y yo tenemos que, pero de una manera tenemos nosotros que obrar en este sentido. Nosotros vemos que cuando Mardoqueo se entera de esto, él se pone en cilicio. Él se quita sus, como la costumbre que había, se quita sus ropas y se pone su ropa de saco, su ropa de cilicio. ¿Ok? En la puerta del rey, que no se suponía que él estuviera así. Pero él así se puso porque le dolía lo que había pasado, lo que estaba por suceder. Y le manda un mensaje a Esther y le deja saber, tú tienes que ir delante del rey. Porque esto es lo que hay. Se lo mandó a decir. Y cuando viene Mardoqueo, cuando viene Esther y recibe el anuncio, recibe la noticia de lo que se tramó en contra del pueblo, de su pueblo, ella dijo, díganle a él que él sabe que nadie puede ir donde el rey si no es llamado por él. Y yo tengo 30 días que no he sido llamada por él, por su esposo. ¿Ok? Mira el nivel de intimidad que había en ese tiempo. Y Mardoqueo rapidito le contesta, mire, vámonos al 4. Porque aunque Esther había sido ya coronada reina en el capítulo anterior, en el 2, sin embargo, aún con esa relación privilegiada, su vida corría riesgo también, ¿ok? Si se presentaba ante él sin ser llamada. Vamos a ver aquí, en el 4. ¿Dónde se me fue el 4? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos. Ok, estoy creo que en el 4. O sea, no obstante, antes de dar un paso, ¿verdad? De lo que le dijo Mardoqueo que fuera, ella dijo, ok, está bien, yo voy a ir. El 4:16, mire lo que dice. Porque ella antes de dar el paso, ella cuidadosamente trazó sus planes y les pidió a los judíos que se unieran con ella en ayuno y oración antes de presentarse al rey. Por eso el ayuno de Esther es sin agua, sin comida. Es un ayuno que si usted no está segura que es de parte de Dios, no lo haga. La única manera que usted lo puede hacer es que tenga la bendición de Dios, que Dios se lo mande a hacer, porque usted no va a poder tomar agua, usted no va a poder comer nada. Nosotros lo hacemos, hay algunos que, bueno, los hemos hecho así por orden de Dios, pero lo hacemos congregacionalmente, o sea, en grupo, es que lo estamos haciendo. Y déjeme decirle algo, en el 4:15 dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey. Aunque no sea conforme a la ley que dijo Esther, si perezco, que perezca. Si voy a morir, muero. Esa fue la determinación de Esther. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que mandó Esther. Luego, en el día escogido, fue ante el rey y el rey le permitió que se acercara y hablara. Hermanos, el ayuno y la oración, no el pasar hambre, el ayuno y la oración rompe cadenas, abre puertas, rompe cerrojos, lo quebranta,
Abre puertas que han estado cerradas. No es que le torcemos la mano a Dios, porque tú no le vas a torcer la mano a Dios. Tú te vas a acercar más a Dios en el ayuno te acerca más a Dios. Y al acercarte a Dios, entonces es que Dios puede abrirte los ojos espirituales, los oídos espirituales, poder escuchar, poder ver lo que normalmente a veces estamos tan ocupados que ni vemos ni escuchamos de parte de Dios. Pero en el ayuno uno tiene como esa tranquilidad, ese tiempo, ese ambiente para estar en la presencia de Dios donde Él se manifiesta. Y es algo bien poderoso, porque como le digo, esta mujer, ella estaba en riesgo, su pueblo estaba en riesgo y aún la línea del Mesías estaba en riesgo. ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera manejado en su providencia divina? No hubiera manejado la situación y hubiera ubicado a esta mujer, la hubiera posicionado donde ella estuviera segura y decir, ¿sabe qué? Si muero, muero, pero lo voy a hacer. Pero no lo hizo sin antes irse en ayuno y en oración delante de Dios. Nosotros a veces estamos entretenidos mucho en la comida y es rico comer, claro que sí, es rico. Pero a veces nosotros tenemos que dejarle saber al rey estómago que hay un rey mayor que reina en nuestras vidas, y valga la redundancia, y es nuestro Dios. Y poner a un lado muchas veces la comida o ciertas comidas, porque en el de Daniel no se deja de comer nunca, eso es lo que más comida tiene, solamente que ciertas clases de comida son las que no comemos, todo lo que es animal. Pero imagínese usted que esta mujer, Dios la ubicó, la posicionó de esta manera. Y sabe que ese ayuno, ¿en contra de qué fue? De un espíritu de muerte. ¿Sí o no? Era un decreto de muerte que había. Y en esto me ministraba mucho el Señor, y desde que empezamos el ayuno de Esther, y por eso quise traer esta palabra hoy, el Señor me decía, hay decretos de muerte sobre mi pueblo, hay diagnóstico de muerte sobre mi pueblo. Y la muerte, hermanos, no es solamente muerte física, hay muerte espiritual. Gente que un día creyó en Dios y hoy está muriendo su fe. Gente que daban lo que fuera por Dios y hoy ni le parece. Entonces, hay muerte espiritual, hay muerte física, hay muerte emocional. Gente que lo que están es metidos en una depresión que no levantan cabeza. Hay muerte en la salud, diagnósticos de muerte en salud. Hay muerte en las finanzas. Hay muerte en las relaciones, en los matrimonios, en las familias. Hay muerte. Y hoy el Señor quiere traer esta palabra porque el Señor nos quiere dejar saber que así como posicionó a Esther para que se levantara a favor de su pueblo, a poder ella encontrar la manera de que ese decreto de muerte fuera revocado. Mire, hay algo que nosotros tenemos que entender, que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, esto yo lo he dicho varias veces, ¿cuántos son creyentes aquí? ¿Cuántos le entregaron su vida a Cristo? Bueno, pues el día que usted y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, ese día nosotros nos convertimos, ¿ok?, en enemigos de Satanás. Somos enemigos de él. Usted no piensa que Satanás le va a celebrar todo lo bueno que usted hace en Dios. No. Ahora bien, desde ese momento hubo un decreto de muerte en contra nuestra. Porque como ya no le servimos, ahora somos sus enemigos. Entonces, si allá afuera la gente dice, no, ese es mi enemigo y lo quiero matar. Imagínese usted Satanás y sus demonios. ¿Usted cree que quieren que nosotros vivamos? Lo que quiere es que nosotros nos apartemos, o sea, ya sea físicamente, muramos, o ya sea espiritualmente apartándonos de Dios. O sea, el enemigo tiene su plan, tiene su proyecto, pero los planes de Dios no van a poder ser destruidos. Si usted y yo nos posicionamos en Él, estaremos seguros de que lo que venga se tiene que ir en el nombre de Jesús.
que lo que se levante se tiene que ir en el nombre de Jesús. Que todo decreto de muerte que el enemigo ha traído para tu vida, para tu familia, tiene que retroceder en el nombre de Jesús. Porque nos levantamos así como esta mujer se levantó. Ella se levantó posicionada en Dios. Ella hizo lo que ella sabía hacer. A veces hay hermanas que me dicen, pastora, estoy pasando esta situación aquí que allá. Digo, haga lo que usted sabía hacer. ¿Qué usted sabía hacer? Váyase a la presencia de Dios. Vaya a buscar respuesta de Dios. Levántese como una guerrera, como un guerrero, y vaya delante de Dios, humillado. Porque a veces queremos ir a guerrear con Dios. No, usted va humillado delante de Dios, pidiendo perdón y perdonando. Por eso es tan importante ir a la corte celestial, para llevar nuestro caso. Porque ahí es donde yo puedo exponer mi caso delante del juez justo. Ahí es donde yo vengo pidiendo perdón, yo vengo en arrepentimiento y yo vengo perdonando. Y cada uno de esos argumentos que el enemigo tiene en nuestra contra se va borrando con la sangre de Jesús a medida que yo voy perdonando y pidiendo perdón. Y yo voy sanando mi ser interior. Es muy importante, hermanos. Esto no es cuestión, esto no es un mito, esto no es una cosa de que, oh no, porque a la pastora le funciona. Esto funciona porque por fe. Esto funciona. Tú no dejes que tu familia se destruya. Tú no dejes que la salud se te acabe. Tú no dejes que tus finanzas te arruinen. Tú no dejes, vete a la corte celestial. Lleva tu caso. Esther fue delante del rey. Ella fue al palacio. El rey era el que representaba la respuesta en ese momento. Después de ella haber ido delante de Dios y arreglar sus cuentas. Y cómo Dios le abrió el camino, cómo Dios le dio favor con él. Y dice que en el 5, dice acá, porque luego en el día escogido, ¿verdad? Después que ya terminó sus 3 días, Esther se acercó para ir a la casa del rey. Dice, Esther invita al rey Amán a un banquete. Aconteció el 5:1, que al tercer día, ¿cuál día? Al tercer día, después que terminó su ayuno, se vistió Esther, su vestido real, y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo, si place al rey, vengan hoy el rey y Amán, el enemigo, al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Él le extendió el cetro. Cuando nosotros nos posicionamos en Dios, podemos tener la seguridad de que cada paso que vamos a dar, lo vamos a dar en Él. Y que Dios tiene el control, que Dios es el que nos rodea con su favor y con su gracia. Que Dios es el que nos guía, que Dios es el que nos dirige, que Dios es el que nos dice aquí, allá, esto no, esto sí. Cuándo hablar, cuándo no hablar, cuándo callar, cuándo no callar. Fíjese usted que Esther, ellos vienen al banquete con Esther. Sin embargo, en vez de Esther inmediatamente decirle cuál era su petición, yo me imagino que nosotros, le hubiéramos soltado la sopa de una vez. Rey, mira, tú sabes que pasa esto. Aquí se ve la mano de Dios guiando a esta mujer. Se ve la mano de Dios. Porque la primera noche, el primer día de banquete, ella no le dijo nada. Ella no le dijo. Esther lo invitó junto con Amán a un banquete. El rey percibía que algo estaba pasando, pero ella le comunicó la importancia del asunto al pedirle que le acompañara a un segundo banquete.
hoy no es el día. Vamos mañana, vamos por más. Mañana otro banquete más. Dice, mientras tanto Dios estaba trabajando entre bastidores. Y en el capítulo 6 del 1 al 3 nosotros lo vamos a ver. Dice que el rey hizo que le leyeran los registros históricos del reino y descubriera que tiempo atrás Mardoqueo le había salvado la vida. Entonces, sin perder tiempo, el rey honró a Mardoqueo. De esa manera Dios rescató a Mardoqueo de la maldad de Amán, quien planeaba atravesarlo en un poste afilado. Luego, durante el segundo banquete, Esther le contó al rey acerca del complot de Amán en contra de los judíos, y allí su destino quedó sellado. La justicia alcanzó a Amán e irónicamente él fue atravesado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Pero yo quiero que tú veas algo aquí en esto. Yo quiero que tú veas cómo Esther tuvo la sabiduría, tuvo la diligencia de ella ser guiada por Dios en hablar cuando tenía que hablar. Mujeres, nos gusta mucho hablar, pero hablemos cuando debemos de hablar y callemos cuando tenemos que callar. Porque no todo el tiempo nosotros tenemos el ok de Dios para decir lo que queremos decir. Tenemos nosotros que ser sabias en esa parte. Y usted, varón, también sea sabio, ¿ok? Pero nosotras las mujeres que nos gusta tanto hablar. Hay algo acá que nosotros vemos. ¿Por qué Amán, él se ensañó con el pueblo judío de esa manera? Sabe que cuando usted lee la historia, Amán viene de los agagitas. ¿Y quiénes eran los agagitas? No sé cuántos conocen la historia en 1 de Samuel 15, donde nos dice que el rey Agag, Saúl, mire qué cosa, el rey Saúl viene de la tribu de Benjamín. Mardoqueo viene de la tribu de Benjamín. El rey Agag, Dios le dio una orden al rey Saúl, que fue el primer rey que tuvo Israel, y le dijo, acaba con todos ellos, niños, mujeres, animales, a todos. ¿Qué hizo Saúl? Perdonó la vida del rey y lo más gordo. El pueblo perdonó a lo más gordo de las ovejas y de los bueyes, y aquí traje al rey prisionero. Esa no fue la orden de Dios. La orden de Dios era que arrasara con todos ellos. Señores, eso nos deja ver a nosotros cómo Dios tiene control del futuro. Porque Dios sabía lo que esta gente iba a hacer. Por eso dijo, erradícalo completamente, que no quede nada de ellos. ¿Por qué? Porque esa misma gente era la que se iba a levantar contra su pueblo para erradicarlo a ellos. El pecado que tú no acabas con él, ese es el que te va a acabar a ti. Ese es el que te va a acabar a ti. Porque fíjese, eso no es coincidencia ni casualidad. Eso no es casualidad. Un agagita, por no obedecer uno de la tribu de Benjamín, que fue el rey Saúl, ahora venía a erradicar al pueblo judío completamente, al pueblo de Dios, incluyendo la línea del Mesías. Pero qué bueno que Dios tiene planes y propósitos que nadie, no pueden ser perturbados, no pueden ser cancelados por nada ni por nadie. Por eso Dios ubicó a esta muchacha. Por eso Dios la usó, la posicionó de la manera que la posicionó. Y ella pudo ser el instrumento que Dios usó para traer vida a donde había muerte. Tú y yo, Dios nos ha posicionado en Cristo Jesús. Dice que estamos sentados en lugares celestiales junto a Cristo Jesús. Él nos ha posicionado para que nosotros podamos traer vida allí donde hay muerte, sea en nuestra vida, sea en nuestra familia, sea donde sea, o alguien que nosotros conocemos. Pero hoy es el día de romper con todo decreto de muerte. Hoy es el día. Hoy todo decreto de muerte, de destrucción, tiene que ser roto en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.